Hola, volvemos a encontrarnos. Hoy, dentro de los temas que tenemos que desarrollar, vamos a comenzar a hablar de las características del Excel, uno de los programas más importantes que nosotros encontramos en el paquete de Office. Y eso es lo que nosotros queremos ver en estos casos. Obviamente que lo que vamos a querer desarrollar en esta pequeña explicación es las diferentes características que tiene Excel y también para que cada uno de ustedes comprenda que es muy importante manejar las funciones básicas que tiene este programa para todos los que estamos en los sectores contables y administrativos. ¿Por qué? Porque este programa asegura la rapidez en las tareas y también nos da una confiabilidad importante en cada uno de los datos que surgen de estas planillas. Y también nos ofrece la posibilidad en una manera organizada de el traslado de muchos datos en pocos pasos. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo en esta planilla, como ustedes están viendo en la pantalla, que tiene ciertas características. Cada uno de esas cuadrículas que ustedes ven se denominan celdas. Fíjense que las columnas arriba están denominadas por letras, como vamos a ver, y las filas a la izquierda por números, ¿sí? Entonces, ahora nosotros nos encontramos que en el A1 está la celda, que está el cursor para poder hacer alguna carga de datos. Fíjense también que arriba, cada una de las pestañas nos habla del inicio, de insertar el diseño de la página, las fórmulas, los datos, revisar la hoja y la vista que vamos a tener. O sea, es complejo, pero a la vez es muy fácil comenzar a trabajar con ello. Abajo, hasta abajo, a la izquierda, ustedes encontrarán cada una de las hojas, que dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Eso es lo que me permite tener muchas cantidades de datos en un solo libro de trabajo, que es la sumatoria, como vamos a ver, de cada una de estas hojas. Entonces, vamos a lo de que tiene una celda. En la matriz, entre las columnas y las filas, obviamente que es la cuadrícula característica que tenemos en Excel, y nosotros vamos a introducir la información en cada una de las celdas. Podemos introducir números, podemos introducir textos, podemos introducir fórmulas, podemos introducir funciones, ¿sí? Obviamente que cada una de las columnas está determinada, como dijimos, por letras, comenzando con la, y cada una de las filas está determinada por números, comenzando desde el 1, ¿sí? Obviamente, para saber o querer obtener el resultado de alguna de las celdas, deberemos poner el número de la columna seguido del número de la celda, ¿sí? Por eso, cada celda es identificable por esa letra y por ese número. Entonces, nosotros pasamos a hablar de lo que es la hoja de trabajo, o sea, en la sábana completa de la cuadrícula. Obviamente que cuando nosotros vamos a trabajar, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el resultado final, a qué quiero llegar, y tener en cuenta la extensión para que no me supere la pantalla, ¿sí? O para que ingrese en la pantalla y yo pueda tener en un simple vistazo esa hoja de trabajo, ¿sí?
Obviamente que cada una de las hojas de trabajo, como habíamos dicho, estaban identificadas abajo, a la izquierda, hoja 1, hoja 2, hoja 3, y con un simple cliqueo, donde dice hoja 1, con el mouse, en el botón derecho, nos va a aparecer opciones, y dentro de las opciones está la de cambio de nombre. Así, esa hoja 1 se transformará en listado de los estudiantes del curso número 4. Y al lado en la hoja 2, listados de los estudiantes del curso del número 5. Y así sucesivamente cada una de esas hojas de trabajo que se van a subir. Obviamente que todas las hojas de trabajo van a ser llevadas en un libro de trabajo, ¿sí? Como nosotros vimos en la primera de las hojas, vimos que arriba decía libro 1. También eso, cuando nosotros lo guardemos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es guardarlo con un nombre específico. Se guarda todo el libro, que puede contener 1, 2, 3 o un sinfín de hojas de trabajo. Y nosotros podemos ir trabajando en ese libro de trabajo como en una hoja, pasando de la hoja 1 a la 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Una aclaración. Antes de la versión 2007 de Excel, estos libros de trabajo se guardaban con la extensión XLS. A partir de la versión 2007 de Excel, se guardan en la versión XLSX, como ustedes verán en pantalla. Obviamente que la mayoría de las versiones nuevas pueden abrir los viejos archivos, ¿sí? Porque están preparados. Pero si no, habría que incorporar un paquete de compatibilidad para que haga compatible esos archivos, ¿sí? Tengan en cuenta que muchos hemos trabajado y tenemos la posibilidad de tener archivos con las versiones anteriores al 2007. Igualmente, cuando nosotros abrimos esas versiones, en la mayoría de los casos, nos da la posibilidad de actualizarlo y dejarlo con la nueva versión compatible para que nosotros no tengamos problemas de poder abrir algunos de esos archivos de esos libros de trabajo. Y otra de las cosas que nosotros tenemos, que vimos arriba y enumeramos, que dijimos inicio y las demás opciones, son las cintas de opciones que nosotros tenemos arriba. Archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, ¿sí? Y vista. Esas son las opciones. Dentro de esas opciones, ustedes van a encontrar cada una de las posibilidades que tenemos. Si ustedes se fijan en pantalla, estamos en la cinta de opción, en la opción archivo, y ahí tendrán diversas opciones, como por ejemplo el tipo de letra, la opción de aumentar o disminuir el tamaño de esa letra, ¿sí? Si le ponemos negrita, si la subrayamos, si la hacemos cursiva, el color de la celda, de rellenado, el color de cada uno de los números o datos, las alineaciones, y así sucesivamente. Obviamente que una de las mejores opciones para conocer cómo funciona es meterse en la versión del Excel y comenzar a verificar cada una de las opciones que se tienen para ir ampliando los conocimientos de, vuelvo a repetir, este programa es una de las mayores ventajas que tenemos quienes estamos en
los sectores contables y administrativos para ahorrarnos tiempos y para ampliar la capacidad de trabajo, de cálculo, etc. Y ahora vamos que dentro de cada una de las fórmulas, ¿sí? Una de las cuestiones importantes que tenemos son las fórmulas que podemos incorporar en cada una de las celdas. Por ejemplo, podemos incorporar una fórmula que diga, cuando partimos del igual, vamos a meter una fórmula en esa celda, que diga 15 más 30. Si le damos Enter, no va a aparecer 15 más 30, sino que me va a aparecer en la fórmula 45. ¿Sí? Obviamente que ahí es limitado el trabajo porque tengo que cargar los dos datos. Pero también yo voy a tener y voy a poder agregar fórmulas, ¿sí? ¿Sí? Que generarán operaciones automáticas. Por ejemplo, puedo en una celda generar alguna operación que haga que sume otras celdas, como por ejemplo, en la fórmula o en la celda C3, decir que me sume las celdas A3 y B3. Entonces, cuando yo en la A3 pongo un número y en la B3 pongo otro número, directamente en la celda C3 me va a dar un nuevo resultado. Y yo cada vez que cambie los números de las celdas C3 o, perdón, A3 o B3, me va a ir cambiando el número que yo tengo en la celda C3. Obviamente, una de las cuestiones que tengo que tener es no tocar la celda C3 porque ahí hay una fórmula. Porque en cuanto yo me pose en la celda C3 y quiera hacer algún tipo de ingreso de datos, se va a destruir la fórmula. Esto lo que tiene es que me va a dar una rapidez en los cálculos, porque me va a hacer operaciones matemáticas de muchas cargas de datos en una forma mucho más sencilla, para que cada uno de nosotros podamos achicar los tiempos de trabajo, ¿sí? Obviamente que todas las operaciones aritméticas conocidas pueden generarse en fórmulas en cada una de las hojas de trabajo que tenemos en este programa. Pero también, ustedes verán aquí, que hay un detalle que dice fórmulas, y ahí ustedes podrán indagar cada una de las fórmulas que vamos a encontrar, ¿sí? Para poder generar desde fórmulas sencillas hasta fórmulas más complejas que muchas veces escapan hasta nuestros propios conocimientos. Pero también nosotros podemos poner funciones predeterminadas, más complejas, como por ejemplo, hay funciones como la sumatoria de ciertas casillas, perdón, de ciertas celdas, y decir, sumen todas estas celdas, resten todas estas celdas, ¿sí? Y cada una funciones financieras, como descuentos y tasas, que nosotros vamos a encontrar y vamos a poder manejar e incorporar. Muchas veces también, vuelvo a repetir, escapan a los conocimientos, escapan a lo que nosotros por ahora tenemos que manejar. Pero también con los mismos datos que nosotros vamos incorporando en cada una de esas celdas, podemos ejercitar y podemos graficar los datos. Y nos vamos a encontrar, como ustedes ven aquí, cuando entra en el detalle de insertar, fíjense en que ustedes van a tener gráficos que están y que dicen gráficos de columna, de línea, circulares, de barras y otros. También el sistema Excel nos permite que con esa carga de datos
que nosotros vamos a tener, poder graficar esos resultados y hacer una presentación ante terceros, ante otras personas, ¿sí? Que nos requieran y que nosotros podamos apoyarnos con esos gráficos que sean los que muestren los resultados que queremos hacer de nuestro trabajo. Es muy importante porque nosotros aquí lo que sí tenemos que saber o aprender es cómo armar la tabla de datos para que después podamos graficarlo, ¿sí? Entonces es importante saber cómo vamos a armar cada uno de los datos para poder, ¿sí?, obtener como resultado final un gráfico que demuestre las conclusiones o lo que yo quiero expresar en ese gráfico ante otras personas. Y otra de las cosas importantes que nosotros tenemos son las tablas del Excel. Nosotros formamos tablas con diversos valores, con diversos datos en las columnas y en las filas, que nos va a permitir, ¿sí?, una base de datos, ¿sí? Porque obviamente el programa Excel funciona como una base de datos. Y entonces nosotros vamos a generar tablas que también pueden ser dinámicas, que nos va a permitir hacer un análisis de cada una de esos datos que voy formulando. Por eso, ustedes acá están viendo una tabla. Fíjense que tenemos vendedor, producto, precio, mes, y nosotros en cada una de esas columnas identificatorias podemos decir, no quiero todos los vendedores, sino un vendedor específico. O no quiero todos los productos, sino un producto específico. Esto es lo que nosotros tenemos. Por un lado, tuvimos las tablas que las cargamos, entonces podemos ver todos los vendedores, podemos ver todos los productos que vendemos, los precios, el mes. Y después podemos hacer la dinámica y comenzar a tener mejores datos, como por ejemplo, decir, voy a tener del vendedor Pedro cuáles son lo que ha vendido. Y también puedo decir en qué mes. Y eso es lo que hace una tabla de Imanol. Para terminar, otra de las cosas que tiene, pero que es para usuarios avanzados y escapa muchas veces a los conocimientos que tenemos nosotros, es el tema de los macros, que son pequeños programas, ¿sí?, que se incluyen dentro de estas hojas de cálculo que nos ayudan a automatizar algunos procesos y operaciones en cada una de esas hojas de trabajo. Obviamente que esto son muchas cuestiones que tienen que ver con datos que nosotros manejamos, algoritmos, filtros y cuestiones que muchas veces sabemos que escapan a los conocimientos nuestros. Obviamente que no solo nosotros tenemos que basarnos en las enseñanzas que podemos tener de otros, de las enseñanzas que nos pueden dar los libros, sino que también en estos casos es muy importante que nosotros tengamos el programa Excel, nos metamos en él y comencemos a jugar con él y a aprender, porque este programa nos va a servir mucho y, como dije al principio, nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a hacer más confiables y creíbles los datos, si es que cada una de las funciones, cada una de las fórmulas están bien utilizadas, los datos que surjan de cada una de esas hojas de trabajo que nos van a servir para darnos mejor calidad en los trabajos que vamos a hacer. Espero que les haya gustado.